que ya por la mayoría de ustedes yo creo que lo conocen. Como ayer lo mencionaba, ya lo sentimos de casa. Ha estado ya en repetidas en estos últimos 3 meses, ha estado entre nosotros y es un gusto poderle dejar este lugar, tenerle entre nosotros, hermano, y ha sido de mucha bendición. Y así voy a estar dándole el lugar a nuestro hermano Manuel de Hoyos. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. En esta mañana agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra. Amén, hermanos. Tome su Biblia, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a ir al pasaje, hermanos, que escogieron los jóvenes para el eslogan y el lema de la campaña, a Génesis 28. Por lo general, hermanos, cuando me invitan a algún lugar y los hermanos escogen algún tema o algún pasaje, procuro siempre remitirme a ello, ¿verdad? O sea, predicar de lo que ellos están escogiendo, porque pues uno entiende, hermanos, que quien está organizando ve la necesidad de la iglesia o siente, amén, el área de la iglesia en la que necesitan ser ministrados. Por eso es que es muy importante que los predicadores procuren respetar eso, hermanos, amén. Es decir, la inclinación de lo que la iglesia que te invita está organizando. Eso es muy importante, hermanos, para los que estén en el ministerio, amén. Y no decir, yo predico lo que Dios me diga o lo que yo quiero. Bueno, hermano, pues entonces, si alguien dice eso, estamos dando por entendido que Dios no le habla a la iglesia, ¿verdad? Que nos está invitando. Entonces, vamos a Génesis 28, hermanos. La predicación va a estar basada en el pasaje, hermanos, pero vamos a leer solo el 15. Amén. Dice: he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén, hermanos. ¿Lo lee conmigo? Dice: he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, queremos ser bendecidos por tu Espíritu. Queremos ser tocados, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que despierta la fe, que nos lleva a la comprensión, Señor, a la reflexión de lo que quieres para nosotros. En esta hora, Señor, te pido que hables a nuestra vida, que podamos ser bendecidos, Señor, en gran manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Quiero compartirles un tema, hermanos, en esta mañana, que se llama las bendiciones de ser conocido por Dios. Amén. Es decir, Dios nos conoce a todos, hermanos. Dios sabe quiénes somos, sabe cómo somos, sabe nuestros defectos, conoce si acaso tenemos virtudes. Dios nos conoce, hermano. Nos conoce a la perfección. Él nos hizo. Somos criaturas suyas, amén, ovejas de su prado, dice la palabra. Pero cuando hablamos, hermanos, de que Dios te conoce, nos referimos a que Dios, hermanos, enfoca su atención en ti para cumplir lo que Él ha pensado hacer contigo, lo que Él ha diseñado hacer contigo. Es decir, en ninguna manera, hermanos, Dios amó a Jacob y despreció a Esaú, porque Dios no es así. Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todo mundo por igual, pero en sus propósitos, hermanos, y en el desenvolvimiento de su obra, pareciera
como que Dios a unos ayuda más que a otros, o a otros bendice de forma diferente que a los demás. Sin embargo, hermanos, no es así. La Biblia dice que Él, como alfarero, hermanos, tiene potestad sobre el barro. Y hay vasos de honra, pero también hay vasos de deshonra. Hermanos, hay vasos que solo se pueden utilizar en una cena de gala, y hay otro tipo de vaso, hermanos, que si los usamos en el trabajo se quebrarían. Entonces el alfarero, hermanos, tiene que diseñar diferentes vasos para diferentes propósitos, pero utilizando la misma masa, el mismo barro. En otras palabras, lo que determina el cómo es nuestra vida es el propósito de Dios sobre nosotros. Y si no aceptamos, hermanos, que Dios es soberano y que Dios nos ama tanto y que lo que Él ha diseñado para nosotros es bueno y que los pensamientos de Dios son buenos y no de mal, vamos a encontrarnos luchando con Dios. Sin embargo, hermanos, Dios es bueno, porque Dios en su gracia y en su misericordia tiene planeado bendecirnos a todos por igual. Aunque a la vista de los ojos de la gente, hermanos, pareciera que otros son más bendecidos. Anoche hablábamos de Juan el Bautista, que si lo comparábamos, hermanos, con lo que el mundo premia y lo que el mundo celebra, pues Juan el Bautista era un fracasado, que creció y vivió en el desierto, en el anonimato, pero fue el más grande de todos los nacidos de hijo de mujer. Entonces, hermanos, como que la perspectiva de Dios de lo que es tener éxito y salir adelante en la vida es diferente a lo que a veces nosotros queremos, necesitamos o pretendemos en la vida. Quiero compartirles este tema, hermano, las bendiciones de ser conocido por Dios. El eslogan de la campaña dice: conocidos por Dios. Amén. Dios tiene algo planeado con nosotros. Dios tiene algo planeado con su familia, con sus hijos. Y en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, vemos la visión de Jacob en Betel. Dios permite que Jacob vaya a ese lugar llamado Luz, que todavía no se llamaba Betel, aunque la Biblia ya le da ese nombre desde Génesis capítulo 13. Sin embargo, hermanos, le da el nombre Betel porque así se llamaba. Cuando Moisés escribe Génesis ya se llamaba Betel. Amén. Sin embargo, en el capítulo 28 se nos enseña cómo es que llegó el nombre Betel a lo que se le conoce como Betel. ¿Me explico, hermanos? Es decir, era un lugar que se llamaba Luz, pero a través de la manifestación de Dios en Jacob, ese día, en cierto lugar. Por eso es que me gusta, si va conmigo a la Biblia, hermanos, al versículo número 10, Génesis 28:10, nos dice, hermanos, que llegó a cierto lugar, es decir, era Betel. Sin embargo, el autor de la Biblia, es decir, Moisés, que escribe este pasaje, nos quiere enseñar cómo es que llegó a llamarse así. Por eso dice, hermanos, Génesis 28, versículo 10, si me acompaña: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar. ¿Se fija, hermano? Ese lugar ya tenía nombre, porque desde el capítulo 12, capítulo 13, hermanos, capítulo 22, se nos dice que se llamaba Betel. Pero repito, aquí se nos narra cómo es que llegó a llamarse Betel. Amén. Dice, hermanos, versículo número 11: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una piedra de aquel paraje y lo puso en la cabecera y se acostó en aquel lugar. Es decir, Jacob fue llevado por Dios, hermanos, en su providencia a este lugar. Jacob no hizo nada para merecer tal revelación. Esta visión, hermano, se basa únicamente en la gracia de Dios. Jacob ni lo merecía, porque Jacob no merecía la revelación que estaba a punto de tener, hermanos. Jacob no merecía, hermanos, lo que Dios le iba a mostrar. Venía huyendo de la casa de su padre. Su hermano le buscaba para matarle. Le había mentido a su propio padre en confabulación con la mamá para robarse la bendición del hermano. El Señor se le apareció a Jacob para confirmarle lo que él había decidido desde antes de que él hiciera trampa. Hermanos, Jacob todavía no había nacido. Jacob estaba en el vientre de su madre junto a su hermano Esaú, cuando Dios le da una palabra y dice
que el mayor serviría al menor, y nace primero Esaú. Y cuando Esaú nace, hermanos, pareciera que Jacob no quería nacer en segundo lugar. Él no sabía la palabra de que el mayor serviría al menor. Y dice la Biblia que el niño nace, hermano, agarrándole el talón a su hermano. Por eso su nombre, el que agarra por el talón. Jacob significa el que agarra por el calcañar, o una forma abreviada sería el que agarra por atrás, el que hace trampa. Por eso a Jacob se le conoce como el tramposo. Hermanos, y toda la vida de Jacob fue la vida de un hombre intentando tener lo que siempre deseó, la bendición, pero sabía que la tenía su hermano. Por eso un día hasta se la compró por un guiso. ¿Se acuerdan, hermanos? Llegó hambriento Esaú, y a aquel hermano le gustaba la cocina, a Saúl la casa, y vio que este había hecho un cabrito en un guisado rojo, hermano, y le dijo: hey, dame del guiso. Y Esaú, hermanos, no era una blanca palomita. Él llegó a ser un hombre de Dios hasta que Dios se manifestó en él. Pero toda la vida de Jacob, en sus primeros años, fue la vida de un tramposo, de un hombre, hermanos, que de una o de otra forma quería la bendición de Dios, sin saber que sobre su cabeza había grandes promesas de Dios. Entonces él le pudo haber dado a su hermano: sí, hermano, aquí está de lo que yo cociné. Pero le dijo: no te voy a dar del platillo. Y a su hermano: ándale, tengo hambre. Y le dice: bueno, véndeme tu primogenitura y te doy del guiso. En otras palabras, le dijo: véndeme el derecho de ser el primero, véndeme el derecho de ser el hermano mayor. De aquí en adelante yo voy a ser el que manda, voy a ser el mayor, y te doy de comer. Y aquel tenía tanta hambre, hermano, que despreció la primogenitura y le dijo: sale, dame el platillo, yo voy a ser ahora el menor. Y le vendió, hermanos, por un plato de guisado, le vendió el derecho de la bendición. Eso, hermanos, es cuando el hombre que no entiende los planes de Dios negocia con las bendiciones, negocia con las cosas de Dios. Pero Dios ya tenía determinado lo que iba a hacer con Jacob, independientemente de sus trampas y de sus tranzas, hermanos. Amén. Entonces, cuando Jacob envejece, dice la Biblia que ya estando viejo, ya no veía, se quedó ciego Isaac, y mandó llamar a Esaú, a su hijo mayor, que no sabía, hermanos, de la venta que habían hecho. Y le dice Isaac: hijo, estoy a punto de morir, no sé cuándo voy a morir, y yo no me quiero morir sin bendecirte, darte la autoridad, darte el patriarcado, darte la bendición. Y le dijo: anda, ve al campo, caza de lo que tú cazas, y luego ven y hazme de ese guisado rico, de ese guisado rojo que sabes que me gusta, ese mismo guisado que sabía hacer Jacob, ese mismo guisado que le había enseñado a hacerlo su mamá. Entonces se va Esaú, hermanos, a cazar algo para traerle a su padre la comida, para que su padre, hermanos, pudiera tener una cena con su hijo, después de comer aquella comida, bendecirlo y darle la bendición de Dios, hermano. Y la esposa escuchó, y dice la Biblia que la esposa fue rápido con Jacob y le dijo: hey, tu papá va a bendecir a tu hermano, tu papá le va a dar la bendición y el derecho a tu hermano. Corre, ve al ganado y tráete 1 o 2 cabritos de lo mejor que haya. Rápido, vamos a matarlo, vamos a cocinarle a tu papá, y después tú se lo vas a llevar para que él te bendiga a ti primero. Y Esaú le dice: mamá, pero ¿cómo va a pasar eso? Mi hermano es velludo y yo soy lampiño. Mira, mamá, no me sale nada. Mi papá cuando me toque me va a reconocer que no soy Esaú. Y le dijo: ve y haz lo que yo te digo. Mamá, pero ¿qué pasa si papá me descubre? Me va a maldecir. Que tu maldición caiga sobre mí, le dice la mamá. Oiga, hermano, va y trae el cabrito, lo guisa, agarra parte del cuero del cabrito, le pone los mejores vestidos de Esaú a Jacob, agarra piel del cabrito, se la pone en los brazos, se lo pone en el cuello, y va y le lleva la comida a su padre. Usted sabe la historia. Esaú todavía estaba en el campo, hermanos, mientras que su hermano le estaba robando la bendición y le estaba mintiendo a su padre. Isaac le dice: hijo, tu voz es la voz de Jacob, pero tus brazos son los brazos de Esaú. Lo engañó, lo bendijo y le dio la bendición y la primogenitura, hermanos.
dualidad. A veces fingimos ser lo que no somos, hermanos, para recibir bendiciones que no merecemos. A veces ministramos a Dios con los brazos de Esaú, pero con la voz de Jacob. ¿Entiende lo que digo, hermano? Cuando llega Esaú y se da cuenta de la trampa, hermanos, y del engaño, Esaú llora y le dice: Padre, ¿no tienes otra bendición para mí? Bendíceme, no te mueras sin bendecirme. Y su padre le dice: no tengo más que una bendición, y tu hermano será bendecido porque lo he bendecido. Desde ese momento, hermano, Esaú desarrolla un odio contra su hermano, un deseo de matarlo. Y desde ese momento dice: lo voy a encontrar, y donde lo encuentre lo voy a matar, porque me robó la bendición de mi padre. Entonces su mamá, hermanos, sabiendo que su hermano lo iba a matar, le dice: huye, vete a la casa de mi hermano, vete a la casa de Labán, vete allá a la tierra de Harán y toma de allá mujer. Entonces, a raíz de ese problema familiar, sale Jacob, y mientras va caminando se le hace de noche aquí, en este lugar llamado Luz, que después se llama Betel. Y aquí, hermanos, es donde Dios se manifiesta a Jacob aquella noche para demostrarle, hermano, algo poderoso. Este pasaje es importante para Jacob, porque responde a la pregunta si Jehová era también el Dios de Jacob. Porque hasta ese momento, mi hermano, todavía Jacob no sabía si Jehová era el Dios de él. Porque hasta ese momento Jacob no había tenido ningún encuentro con Dios. Jacob no sabía si él era el bueno o era Esaú. Jacob no sabía si Dios estaba con él, como estuvo con Abraham y como estuvo con Isaac. Así que para él era importante esta manifestación de su gloria, porque para él era el saber que Dios también era el Dios de él, y que Dios también estaba con Jacob. Alabado sea el nombre del Señor. Y además nos muestra, hermano, la forma dramática en la que cambió la visión y la forma de ver las cosas en la vida de Jacob, porque jamás volvió a ser igual la vida de Jacob a partir de este incidente. Ahora está con problemas, obligado a huir. Busca a Dios para permitirle estar a salvo, y acostado sobre una piedra, dormido a la intemperie, dice la escritura, hermano, que ahí tuvo un sueño. Había salido de Beerseba, ahora está en Harán. Y mientras va, hermanos, y duerme en este lugar, la Biblia nos dice que Jacob tuvo una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios al hombre, hermanos, en el Antiguo Testamento. Un encuentro con Dios, y este encuentro fue bastante similar al que había tenido su abuelo Abraham, hermanos. En el capítulo número 12, versículo 7 y 8, dice la escritura que Dios se le manifestó a Abraham en Betel, y que le dijo que le daría una descendencia grande, hermano, como la arena y como las estrellas del cielo. Ahora, yo dije, hermanos, que el tema es las bendiciones que Dios muestra a los que son conocidos por Él. Amén. Existen bendiciones de Dios que nos muestran, hermanos, que por Él somos conocidos. ¿Cuáles bendiciones? Miren, hermanos, hay bendiciones de Dios que nos dejan ver que Él tiene algo con nosotros, que nos conoció antes de la fundación del mundo, y que de antemano ha preparado el cómo nosotros podamos ser objeto de su gloria, y puede Él bendecirnos a través de diferentes cosas. Número uno, hermanos, vamos a la Biblia, por favor, ahí en Génesis 28. La primera bendición, hermanos, fíjese, la primera bendición de ser conocidos por Dios es la providencia de Dios. Aleluya. Escuche eso. La primera bendición de ser conocidos por Dios es la providencia de Dios. Jóvenes, digan conmigo: providencia de Dios. A ver, más fuerte: providencia de Dios. La providencia de Dios, hermanos, cuando Dios muestra su providencia, la providencia de Dios nos muestra que Él piensa en nosotros anticipadamente. La providencia de Dios por la cual se mantiene, hermanos, un permanente intercambio entre el cielo y la tierra. Esto hace saber a Jacob que él tenía un buen guía y un buen protector en el cielo. Dios crea, cuando Dios preserva y cuando Dios dirige su creación para bendecirnos anticipadamente, eso es providencia. Hermano, providencia es cuando anticipadamente, es decir, antes de tiempo, Dios prepara algo en la creación
para bendecirnos, para ayudarnos, para que nosotros podamos alcanzar su objetivo. Le doy un ejemplo de providencia para que pueda entender qué es providencia. La Biblia dice, hermanos, en Lucas 19, que cuando Jesús iba pasando por Jericó, dice la Biblia que había un hombre pecador, chaparrito, llamado Zaqueo, que que lo escuchó hablar y sintió deseo de conocerlo y de arrepentirse y de cambiar, hermano, pero no podía tener acceso a Jesús porque la multitud le apretaba y era mucho y él era chaparrito. Entonces no había forma de que Cristo lo viera. Dice la Biblia que corrió y se subió arriba, hermano, de una higuera egipcia, de un sicómoro. Y dice la Biblia que estando arriba del sicómoro, Jesús lo vio. Y cuando Jesús lo vio, le dijo: hey, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate, es necesario que esté yo en tu casa. Jóvenes, un sicómoro es un árbol, una higuera egipcia, que llega a la madurez alrededor de los 20, 25 años después de que fue plantado. Yo quiero que vean algo conmigo. 25 años atrás, hermanos, escuche esto. Quizás ese árbol era una plantita, ¿se fija? Era un arbolito ahí en el camino de Jericó. Se lo pudo haber comido una borrega, una vaca, una chiva, cuando tan solo era una ramita con unas hojitas. ¿Lo entiende, hermano? Lo pudo haber aplastado una carreta, un caballo, el pie de una persona. ¿De cuántas formas pudo haberse destruido ese arbolito, hermano? De miles de formas. Hace 25 años Jesús quizás tan solo tendría algunos 6, 7 años de edad, era un niño. Pero ese árbol estaba ahí chiquito, creciendo. Escuche, le pregunto, ¿Dios sabía o Dios no sabía que un día Zaqueo iba a necesitar encontrar a Jesús y que iba a necesitar de ese árbol? Entonces, Dios en su providencia, que todo lo sabe, Dios permitió que ese árbol fuese preservado, guiado, cuidado, hasta hacerse un árbol grande. Porque yo no sé si ese árbol iba a servir para algo o no, pero estoy seguro de que en la providencia de Dios, ese árbol tenía un objetivo: que un alma se salvara, porque la vida y el alma de Zaqueo valía más que ese sicómoro o todos los sicómoros del mundo. Es decir, providencia es cuando Dios utiliza su creación, la cuida y la preserva y la dirige para anticipadamente preparar algo para bendecirnos, para tocarnos y para acercarnos a su propósito. Por eso es que el sicómoro de Zaqueo, ahí vemos la providencia de Dios, porque necesitó de un árbol. Entonces Dios tuvo que cuidar ese árbol para que nadie lo quebrara, lo cortara ni lo maltratara, hasta el día en que Zaqueo se encontrara al Señor en ese sicómoro. Alabado sea el nombre del Señor. Está el ejemplo de José, hermano. Dios en su providencia permite que sea vendido por sus hermanos, despreciado por sus hermanos, que vaya a la cárcel cuando la esposa, hermanos, de aquel hombre la acusa. Sin embargo, pasan tantas cosas con José que él no entendía. Pero un día, hermanos, Dios demuestra que vendrían 7 años de vacas flacas y que la gente moriría y que habría mucha necesidad. ¿Se acuerdan? Y cuando sus hermanos van a pedir de comer y ayuda, ¿se acuerdan? Ahí José entendió y dijo: ahora entiendo por qué Jehová me trajo hasta acá. Ahora entiendo por qué me vendieron. Ahora entiendo por qué me despreciaron. Ahora entiendo por qué me ha pasado todo lo que me ha pasado. Es porque Dios sabía que un día vendría esta hambre a la tierra y que ustedes necesitarían comida. Y entonces Dios anticipadamente me trajo aquí para este día estar yo aquí y yo poderles dar de comer y sustentar y bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Providencia es cuando Dios de antemano prepara las cosas para bendecirnos, para ayudarnos. Y Jacob estaba huyendo de la casa de su padre. Su hermano lo iba a matar, y ahí en ese lugar llamado Betel, dice la escritura, mi hermano, que se cansó, se puso el sol, se anocheció, y dice la escritura, mi hermano, que encontró unas piedras. Ahí está la providencia de Dios. Dios preservó en ese lugar esas rocas, esas piedras, y una de ellas, hermanos, tenía el tamaño perfecto porque le sirvió de almohada.
Y dice que la tomó y la puso como su almohada, como su cabecera, y durmió sobre esa roca, hermanos. ¿Sabría Dios, chavos? ¿O no sabría Dios que un día Sansón sería atacado por 1000 filisteos? Y Sansón no tenía espadas, Sansón no tenía cómo defenderse, y para acabarla estaba un burro muerto al lado de él, y le arranca la quijada, y la quijada le sirvió como una espada, porque con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno mató a 1000 hombres y liberó a Israel por 20 años. Dígame si no sabía Dios que Sansón iba a necesitar esa quijada. Dígame si no sabía Dios que necesitaba que ese burro muriera precisamente en ese lugar. Eso es providencia. Providencia es cuando Dios prepara de antemano para bendecirnos, cuando Dios hace cosas desde antes de tiempo para ayudarnos. Jacob no sabía, ni siquiera entendía, pero Dios ya tenía preparada la almohada, la cama y la tierra donde iba a dormir, porque esa misma tierra sería la tierra de su descendencia, y esa misma piedra sería la piedra del pacto, y esa misma piedra sería la piedra donde derramaría aceite y juraría sus votos a Jehová. Dios nos ama tanto que todavía no nacíamos y Él ya había puesto dónde íbamos a crecer, la casa donde íbamos a vivir, el lugar donde seríamos bendecidos, el templo donde nos convertiríamos, el lugar donde seríamos crecidos, el pastor que nos predicaría, el alma que nos amaría. Hermanos, Dios en su providencia tiene preparado todo para nosotros. Eso nos debe de dar paz, porque no sé lo que me espera de aquí a 20 años, hermano. Pero quizás ya está el arbolito siendo cuidado. Quizás ya está el burro que va a morir en el momento que yo lo voy a necesitar. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermano? Dios está trabajando detrás de lo que tú no miras, y Dios está preparando lo que vas a necesitar mañana, y Dios está preparando lo que vas a necesitar en 10 años, porque en su gracia y en su omnisciencia Dios te va a llevar al lugar donde su providencia está preparando todo para bendecirte. Todo creyente verdadero debe de estar dispuesto a arreglarse con la almohada de Jacob, pensando que podemos tener la visión de Jacob, el tiempo de Dios para visitar a la gente, a sus hijos en sus consolaciones. Es cuando estamos completamente solos, privados de otros consuelos y de otros consoladores, lejos de casa, lejos de mamá, lejos de papá, cuando estamos solos. Oh, como recuerdo yo aquellos años cuando llegué, por ejemplo, a Magdiel de 17 años, sin padre, sin madre, lejos, sin volver a casa, hermano, y tuve que aprender a conocer a Dios, tuve que aprender a vivir por fe, tuve que aprender a entender que Dios es real y que era más que solo una religión, que allí solo Dios me amaba y que ahí solo Dios me iba a dirigir, y que en su providencia tenía todo planeado para nosotros. Hermano, pecamos y nos equivocamos cuando se nos olvida que Dios conoce el día de mañana, que Dios conoce el futuro, que Dios es omnisciente y que en su providencia tiene preparado aderezas mesas para nosotros, tiene preparado lo mejor para nosotros. ¿Con qué razón decía David? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alabado sea el nombre del Señor. Dios prepara de antemano cosas para encontrarse con nosotros.